Buenas noches. Buenas noches, estamos en la sesión del 9 de agosto del 2017. Bienvenidos a la semana 2. Estamos a mitad de semana y en estos dos primeros días que ya han pasado, lunes y martes, espero que hayan tenido oportunidad de revisar la agenda. En esta ocasión, el módulo, como habrán visto ya, para esta semana 2, el tema que vamos a tratar es el pasado. Entonces, pues voy a procurar explicarles aquí un poco el tema que vamos a ver y que les va a servir de utilidad, espero que así sea, para que elaboren sus actividades integradoras de esta semana. Bien, pues como han visto en actividades anteriores, en esta ocasión vamos a trabajar lo que son las preguntas, algo que les ha estado costando un poco de trabajo, pero bueno, aquí vamos a ver algunos, este recurso que espero les apoye. Y veamos que, para empezar, tendríamos que identificar que existen dos tipos de preguntas. ¿Ok? La primera, que se llama preguntas de sí o no, yes, no questions. Y el segundo tipo de pregunta se llama information questions. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? El primer tipo de preguntas, las de sí o no, tienen la característica de que en pasado van a iniciar con el auxiliar did, como ya habrán visto en sus recursos. Inmediatamente después del auxiliar did, encontramos al sujeto. En este caso, hemos hecho preguntas en segunda persona. Y entonces tengo el sujeto you aquí después de did. Did, you. Y enseguida tenemos un verbo que se llama verbo principal. Y este verbo principal, que es bueno, el error más común que me he encontrado hasta hoy, es que este verbo principal tiene que ir en su forma base o simple, o si quieren decirlo así, en su forma en presente. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, una vez que tengo el auxiliar did, sigue el sujeto, que puede ser el sujeto, el pronombre personal, o puede ser el nombre de la persona, como aquí, Napoleón, y el verbo, ¿ok? En su forma simple. ¿Qué es lo que pasa? Que lo ponen a veces en pasado, y ya no tiene que ir en pasado. ¿Por qué? Porque en inglés, las preguntas en pasado se hacen con el auxiliar, como su nombre lo indica, did, que es el que nos va a ayudar a hacer las preguntas. Y una vez que tenemos did, el verbo principal tiene que ir en su forma simple. Después tenemos un complemento. Y aquí tenemos dos ejemplos de preguntas de sí o no. Did you go to school? Did Napoleon come to Mexico? Ahora, si te fijas, la pregunta empieza con el auxiliar. Esa sería una de las características. El segundo tipo de preguntas son las preguntas de información, como les decía, pero la estructura va a ser igual. Mira, llevas el auxiliar did, el sujeto you, en este caso que es segunda persona, el verbo simple o base, go, y un complemento que haga referencia al tiempo en pasado. Pero a diferencia del primer tipo de preguntas, aquí tenemos otra palabrita que es where y what. Estas palabras se llaman palabras interrogativas y son precisamente las que hacen referencia a la información que yo quiero obtener. Por eso se llaman preguntas de información. Entonces tenemos que la estructura para las preguntas es auxiliar, sujeto y verbo. Y para las preguntas de información es palabra interrogativa, auxiliar, sujeto y verbo. Bueno, entonces primero identifica qué tipo de pregunta quieres hacer. Una pregunta de sí o no o una pregunta de información. Ahora, tenemos aquí una pequeña tablita. Y bueno, no hay de otra. Todas las preguntas de sí o no siempre van a empezar con did, ¿ok? Ahora, las preguntas de información. Tienes que saber qué información es la que quieres saber. Y para ello tienes que saber o identificar qué palabra interrogativa. Veamos aquí algunas que son, digamos, palabras simples, como estas que están aquí. Y son who, where, why, when, how, what, which, whose, whom. ¿Qué significa cada una? ¿Quién, dónde, por qué, cuándo, cómo, qué, cuál de todos, de quién, a quién. Eso es lo que
literalmente significan, ¿ok? Entonces, who, quién, where, dónde, why, por qué, etcétera. Ahora, su significado, su sentido es este. Who habla de una persona, where, un lugar, why, pues es para saber la razón o el motivo, when, para el tiempo, how, manera o modo de hacer algo, what, cuando queremos hacer referencia a algún objeto, una idea o una acción, which es una opción, es como si dijeras cuál de todos, como cuando vas a comprarte un vestido y dices cuál de todos te gusta, ¿no? Entonces es una opción porque solamente vas a elegir uno. Entonces, para esa sería la diferencia de what y which, qué o cuál, ¿ok? Whose, de quién, hace referencia a quién le pertenece algo. Y whom es el objeto del verbo, es más, quién sufre la acción del verbo, a quién le va a pasar algo o a quién le hacen algo, ¿ok? Entonces es a quién. Y tenemos que estas palabras interrogativas las podemos usar pues en presente, en pasado, en futuro, pero pues para el tema de esta unidad las vamos a usar en pasado. Y aquí, bueno, hay unos ejemplos. When did you get back home? How did you do it? Las demás preguntas, si te das cuenta, están en presente. Who is that man? Where do you live? Y aquí tenemos una why were you late? Una pregunta en pasado, pero lleva el verbo to be. Es otra cosa que más adelante vamos a poder diferenciar. Bueno, ya sabes cuáles son las palabras que quieres saber. Tienes que identificar otro tipo de información que a veces queremos obtener a través de una palabra interrogativa compuesta. ¿Cuáles son esas palabras compuestas? Por ejemplo, what y lleva otra palabra, ¿no? What kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old. Y aquí ya cambia el significado. What kind, ¿qué tipo de? What time, ¿a qué hora? How many, ¿cuántos? How much, ¿cuánto? How long, ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo, no? How often, ¿cada cuándo o qué tan seguido? How far, ¿qué tan lejos? How old, ¿qué edad o qué antigüedad tiene algo? ¿Sí? Entonces, identifica qué quieres saber y qué palabra, para que puedas seleccionar la palabra interrogativa. Ahora, si es una palabra compuesta como estas, inmediatamente después, pues va a seguir el complemento. Bien, aquí tenemos una diferencia que hay que ver, que es how many y how much. Si te fijas, cuántos, y aquí dice que es para cosas que están en plural. Entonces, how many es cuántos o cuántas. La palabra que siga debe ir en plural. How many apples, ¿cuántas manzanas? How many apples do you have? Y how much hace referencia a cantidad, pero, por ejemplo, en cosas que son líquidos, en polvo, dinero. Y literalmente la pregunta es how much, ¿cuánto? La palabra que sigue va a ser una palabra no contable, o si lo quieres ver de otra manera, no va a llevar S, va a ir en singular, por así decirlo. How much water do you need? ¿Cuánta agua necesitas? ¿Ok? Bien, de estas palabras interrogativas que son compuestas, lo que tienes que notar es que después de ellas va a ir el auxiliar, como por ejemplo, what kind of music do, what time is, how many apples do, va a ir el auxiliar, ya sea el verbo to be, en presente o en pasado, was, were, o para la actividad que vamos a hacer, tendría que ir did. How long did you stay in Cancún? Recuerda que el verbo, como en este caso stay, tiene que ir en su forma base o simple. How often do you go dancing? How far is your house? How old are you? Etcétera. Ahora, para estructurar nuestras preguntas, tenemos que seguir un orden básico, ¿no? Que a veces tienes todos los elementos de lo que quieres preguntar, pero no están muy ordenados o no siguen el orden correcto. ¿Cuál es ese orden? Para las preguntas de sí o no, tenemos primero el auxiliar, luego el sujeto, después el verbo en su forma simple, recuerda, y un complemento que haga referencia al pasado. ¿Ok? Para las preguntas de información,
Si se acuerdan, dijimos que va la palabra interrogativa, ya sea simple o compuesta, el auxiliar, en este caso did, el sujeto, el verbo en su forma base o simple y el complemento que haga referencia al pasado. Entonces, tenemos una formulita parecida. Auxiliar, sujeto, verbo en su forma base o simple, que no esté en pasado, y un complemento. El complemento, en este caso, puede ser un adverbio de tiempo o un adverbio de lugar. Y tenemos, bueno, las preguntas de información, una fórmula parecida. Palabra interrogativa, simple o compuesta, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, palabra interrogativa que puede ser what, where, when, etc. Luego el auxiliar did, el sujeto. El sujeto puede ser una persona, un animal, una cosa, un pronombre personal, por ejemplo, I, we, el nombre propio de la persona. Y después va el verbo principal. Acuérdate, no lleva ed y tampoco va en pasado. El complemento y la palabra, signo de interrogación. Y bien, aquí tenemos, siguiendo estas fórmulas, pues estos ejemplos. What did you used to do 7 years ago? ¿Se acuerdan que hicieron esta tarea apenas? Y lo que sucedió fue que algunos pusieron use en pasado y eso no estuvo correcto. Entonces, en la retroalimentación, pues es lo que decía. La estructura está muy bien. Sí sigue la estructura, pero no está cumpliendo con la regla que dice que use, en este caso, tenía que ir en su forma simple. Bien, otro ejemplo. Did you study in Mexico City? Y una vez que usamos did, con ello hacemos referencia al pasado. Did you study in Mexico City? ¿Estudiaste en la Ciudad de México? What did you used to do 7 years ago? ¿Qué solías hacer hace 7 años? Bien, si notas verás que el orden es el mismo para todas las preguntas en pasado, excepto cuando usas el verbo to be. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. El verbo to be, si te acuerdas, en pasado o ya lo revisaste, es was o were. Y en ese caso nunca vas a combinarlo con el auxiliar did. ¿Ok? No vas a mezclar was did o did was. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver unos ejemplos. Aquí, were you happy? El verbo to be no necesita auxiliar did. ¿Ok? Was your family living in Cancún? Ahora, ¿cuál sería la diferencia con el uso del auxiliar did? Cuando usamos el verbo en pasado, were o was, que es el verbo to be, después el complemento va a ser un adjetivo, o un lugar, el nombre de una profesión, o un verbo pero que tenga terminación ing. ¿Ok? Por ejemplo, were you happy? Tenemos were, que sería el auxiliar, luego you, que es la persona o el sujeto, y happy, que es un adjetivo. ¿Te fijas que aquí ya no pusimos otro verbo? Was your family living in Cancún? Was es tu auxiliar, your family es el sujeto, y un verbo que termina en ing. No en pasado ni en su forma simple, con terminación ing, es decir, un gerundio. Bien, entonces, si ya publicaron sus preguntas en el foro, pues revisen conforme las fórmulas que les he pasado anteriormente para que puedan verificar que sigan, bueno, que sus preguntas siguen la estructura. Esto es, por ejemplo, si ya están participando en el foro. Bien, para las actividades integradoras tienes que hacer unas preguntas que van en relación al tema. En este caso es el Día de Muertos. Es importante que sí revisen los recursos porque a veces nada más dicen, es hacer 5 preguntas y entonces hacen 5 preguntas de todo menos del tema que se les pidió. El caso de las actividades de la semana pasada es que entregaban sus preguntas correctamente en pasado simple, pero no estaban usando la frase que era used to que se les estaba solicitando. Entonces, pues se tiene que penalizar porque no están cumpliendo al 100% con los requerimientos de la actividad. Bien, aquí veamos entonces estos ejemplos. Recuerden, el tema es Día de Muertos. Y si te fijas, bueno, aquí son preguntas de sí o no. Todas comienzan con did, ¿ok? Y hay unas 2 al último con el verbo to be, were o was. Bien, analízalas. Aquí están los ejemplos, pero lo que quiero es que las analices. Después del auxiliar did viene el sujeto, como les he dicho. You.
El sujeto aquí es your family, they, you, your mother, you, your family. ¿Qué sujeto o a quién le quieres preguntar, no? Your family, your mother, your sister, your brother. ¿Ok? La actividad dice que entrevistes a alguien, entonces por eso es que debe ser en segunda persona, con you. Bien, varios ejemplos entonces. El verbo después sigue en su forma simple. Believe, set, put, celebrate, change, wear, like, take, go, go out, take, celebrate, participate, consider, know, cook, teach. Estamos siguiendo la regla que dice que el verbo va en su forma simple, ¿ok? Y después pues ya sigue el complemento. Bueno, entonces, did you believe in dead people coming from death? Did you set a table for an offering? Did you put candies and mole? Did your family celebrate this day? Did they change any traditions? Did they wear costumes? Did you light the Day of Death? Did you take flowers to your dead relatives? Did you go to the cemetery when you were a child? Did you go out to other houses to ask for candy? Etc. Ahora, si deseas, puedes hacer preguntas de información. ¿Qué tendrías que hacer? Anteponer la palabra interrogativa de la información que requieras. When, where, why. ¿Ok? Por ejemplo, did you believe in dead people coming from death? Puedes preguntar por qué. Why did you believe in dead people coming from death? Si te fijas, al agregar la palabra interrogativa cambia el sentido de la pregunta. Aquí, si es de sí o no, simplemente preguntas. ¿Creías en la gente muerta o que viene después de la muerte? Y si pones why, es por qué creías que la gente puede venir después de la muerte, ¿no? Entonces, ¿ves cómo cambia el significado? Ahora, nada más, ten cuidado. Cuando agregues la palabra interrogativa, what, where, when, la que quieras agregar, fíjate que la respuesta no esté aquí en la pregunta, que no sea el complemento. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos dos ejemplos de cuando hacemos preguntas con el verbo to be. A veces preguntamos si hay o si había. En este caso sería were there, había, were there, yes. Habían, en plural, were there any special places? Was it the same celebration in all places? Was it the same celebration? Era la misma celebración. Si te fijas, dijimos que cuando usas were o was, ya no usas el auxiliar did. ¿Ok? Inmediatamente después de were o was, lo que va es el sujeto y después un adjetivo, lugar, verbo con terminación ing. Esos pueden ser los complementos, el nombre de una profesión, etc. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de preguntas de información. ¿Te acuerdas la formulita que dijimos, no? Palabra interrogativa, did, sujeto y el verbo principal, complemento. Bueno, what kind of bread? Todo esto es mi interrogación. What kind of bread? Es la información que yo requiero. ¿Qué tipo de pan? Did you put on the table for the offering? What activities did adults do in the cemetery? What did you like to do in the Day of Death? What don't you like to do today? How did your family celebrate it? How did you imagine people celebrate this tradition in other countries? How many days did you use to keep up the altar? What kind of food did your family use to put in the offering? How many days did it take you to prepare and organize the celebration? What did you do with the offering food after the celebration? What part of the celebration did you consider is a good tradition? ¿Ok? Como verás, tenemos palabras interrogativas que siguen la regla que dijimos. Sigue el auxiliar did, sujeto y verbo en su forma simple o base. A lo mejor quieres hacer algunas preguntas que se hacen difíciles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo? When did you celebrate it? Who did you celebrate it with? Bueno, es difícil porque es con quién lo celebrabas. Acá, entonces, si quieres preguntar con quién haces cualquier cosa, es who
el auxiliar, sujeto y verbo, como hemos dicho, y al final va la palabra with. Ok, who with. ¿Con quién? How did people used to celebrate this day? ¿Cómo solía la gente celebrar este día? How es la palabra interrogativa, auxiliar did, sujeto people, y el verbo used to, y aquí tenemos el otro verbo. ¿Te acuerdas que cuando usas la frase used to, también se acompaña de otro verbo? En este caso, los dos verbos, tanto use como celebrate, van en su forma simple o base, porque ya tenemos aquí did. Bueno, cuando preguntas acerca del sujeto o por el sujeto de la oración, simplemente lo que vamos a agregar es una palabra que vaya al inicio. Por ejemplo, James writes good poems. Jaime escribe buenos poemas. Pero vamos a suponer que no sabemos qué es Jaime el que lo escribe. Entonces decimos, somebody, alguien, escribe buenos poemas. Ahora, si quieres saber quién es esta persona, James o somebody, que precisamente pues ignoramos quién es, entonces quitamos la palabra James, que es el nombre, y la palabra somebody, y la sustituimos por who. Y en este caso, who ya se vuelve el sujeto en la pregunta. En este tipo de preguntas no llevamos auxiliar did, pero es por esta razón. Who es el sujeto de la pregunta. Y como no sabemos quién es precisamente, pues se vuelve inmediatamente tercera persona. Y entonces nos queda esta pregunta. Who writes good poems? Entonces, en preguntas con who, el verbo que sigue va en pasado para la actividad que vamos a hacer. Pero puede ser en presente, en pasado, en futuro, porque esa es la regla, ¿no? Pero bueno, para el caso que queremos aquí es el verbo en pasado. Who took children out to ask for candy? ¿Quién llevaba a los niños a pedir dulces, no? Para el caso de eventos, en lugar de who, pues preguntamos ¿qué pasó? What happened? Inmediatamente el verbo va en pasado. What happened on May 5th in Puebla? How many people, todo esto es la interrogación, how many people died at Auschwitz? ¿Ok? Entonces, how many people es el sujeto de mi pregunta. Entonces, en este tipo de preguntas donde el sujeto de la oración es desconocido, la palabra who, what o how many people, how many, lo que sea, se vuelve sujeto de la oración. En este caso no llevamos auxiliar. Y entonces aquí sí usamos el verbo en pasado. O en el tiempo que quieras, pero aquí por la actividad sería en pasado. Bueno, hay algunos adverbios del lugar que van a ir al final de la oración que pueden ser parte del complemento, como por ejemplo down, up, everywhere, nowhere, here, there. Por ejemplo, what happened here? ¿Qué pasó aquí? O ¿qué pasó allá? What happened there? ¿No? Somewhere, away, inside, upstairs. ¿Quién está allá arriba? ¿No? Who is upstairs? Y algunas otras palabras de tiempo que te pueden ayudar para tus complementos. Entre estas, tienes que identificar las que sean o hagan referencia al pasado. Por ejemplo, yesterday, ¿no? Para nuestra actividad que es pasado, usaríamos yesterday. Entonces tienes que fijarte qué palabra qué adverbio de tiempo es el que puedes utilizar. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Siempre la información básica para estructurar una pregunta va a ser ¿qué? What? ¿Cómo? How? ¿Cuándo? When? ¿Dónde? Where? ¿Y? ¿Por qué? Why? Si te aprendes estas palabritas, este va a ser el orden. What, how, when, where y why. Entonces, en una oración afirmativa tendríamos al sujeto, el verbo principal en pasado, en este caso, y uno de los complementos que mencionamos. En una oración negativa tendríamos al sujeto, el auxiliar, que en este caso sería didn't, negativo, didn't, y el verbo principal en su forma base, es decir, en presente, y después el complemento, que puede ser un adverbio de tiempo en pasado, incluso un lugar. Y cuando es pregunta, va el auxiliar did, el sujeto, el verbo en su forma simple o base, y el complemento. Y si es
pregunta de información, entonces anteponemos la question word, que es la palabra interrogativa. Bien. Veamos entonces lo que vamos a hacer en la actividad integradora, que se llama Interviewing a Celebrity. Esta actividad consta de dos partes. En la primera, bueno, ya sabes, tienes que poner el encabezado, tu presentación, etc. Y las dos partes importantes de tu actividad son las siguientes. La primera, un breve párrafo, así chiquitito, de 3 líneas como estas de aquí, donde vas a presentar a una celebridad, un cantante, un personaje histórico, o puede ser alguien de tu familia que fue importante para ti. Como es una descripción muy breve, acuérdate que vas a usar, puede ser, por ejemplo, características físicas, ¿no? Alguna actividad que ella realizaba o cuál era su profesión. Por ejemplo, ponemos name Sor Juana Inés de la Cruz. I am going to introduce you to a woman who changed the Mexican literature in the colonial period Mexico. Y decimos, she is Sor Juana Inés de la Cruz. Punto. Writer and poet who lived in the 17th century. Con esto ya di una muy breve descripción. En realidad es como una introducción nada más de la persona a la que se supone vas a entrevistar. Entonces, la otra parte de la actividad es que le hagas 10 preguntas. ¿Qué te gustaría preguntarle a Sor Juana Inés de la Cruz? Y entonces vas a decidir lo que acabamos de ver en la presentación. ¿Le vas a hacer preguntas de sí o no? ¿O le vas a hacer preguntas de información? Yo te sugiero que comiences haciéndole preguntas de sí o no. Por ejemplo, ¿Did you work in the convent? ¿Did you work in the convent? ¿Did you write a lot of letters? Si haces preguntas con el verbo to be, were you, y el adjetivo, were you happy? Were you a happy woman? Y si son preguntas de información, anteponemos la question word y le puedes preguntar, where did you live? ¿Dónde vivías? ¿Ok? ¿Qué hacías o a qué te dedicabas? What did you do? What did you do in the convent? ¿Qué hacías en el convento? ¿Sí? Entonces vas a hacer tus 10 preguntitas. Lo que te gustaría preguntarle a esa persona que aquí ya anteriormente describiste. Ahora, vas a guardar tu archivo, lo vas a grabar, te vas a escuchar varias veces, seleccionas aquella presentación o grabación que más te convenza a ti mismo. Y ya después, lo que les sugiero es que aquí mismo en el documento de Word peguen el archivo de audio. Ahora, ya si se les facilita más, bueno, pegan el link. Pero hay bastantes, he recibido muchas tareas donde ahí mismo pegan el audio y queda perfecto. Bueno, y recuerda guardar tu actividad con la nomenclatura que se te va solicitando. Apellido, nombre de la actividad, ¿no? Bien, aquí tenemos otro ejemplo o esta tablita que puedes copiar aquí, bueno, en tu archivo de Word. Y esta puede ser la plantilla que vas a utilizar, ¿no? Para la siguiente actividad, son 5 preguntas que vas a hacer en segunda persona a quien sea. Aquí ya no es de la persona que describiste. Esta es para la siguiente actividad. Tell me. Son nada más 5 preguntas en segunda persona, es decir, tu sujeto va a ser you. ¿Ok? Para todo va a ser you. Y el tema va a ser el Día de Muertos. Entonces, por ejemplo, where did you spend the day of death? Y aquí sí vamos a incluir la respuesta. I spent the day in Guadalajara. What did you do the day of death? ¿Qué hacías el Día de Muertos? I went to the church. ¿Ok? Y así sucesivamente. Puedes elegir preguntas de información o preguntas de sí o no. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Si te fijas, en la pregunta el verbo principal va en su forma simple, ¿no? Ya lo dijimos. En la respuesta, obviamente, ahí sí tiene que ir en pasado, porque si no ya no estás respondiendo en pasado. Entonces, sí tenemos que usar ahí el verbo en pasado. Y entonces puedes hacer una tabla como esta para que organices las respuestas. I spent the day in Guadalajara.
I went to the cemetery. Entonces, para la actividad Interviewing a Celebrity, son dos partes. La descripción y las preguntas. Puedes copiar esta tabla y que esta sea tu plantilla. Y para la actividad Tell Me, puedes copiar esta tabla para que sea tu plantilla. Y dentro de esta misma tabla, pues poner las respuestas o hacer una tablita como esta para que ahí las respondas. Igual vas a grabar tus preguntas y las respuestas y me vas a compartir el archivo de audio o pues aquí mismo en tu documento de Word lo puedes insertar. Ahora, en el foro pues es prácticamente hacer lo mismo, son preguntas, pero aquí lo importante es que sigas o te asegures de que estás siguiendo la estructura. Bueno, quería compartirles un ejemplo, pero no se puede apreciar. Bueno, una disculpa, no se puede abrir el documento. Se los compartiré en el foro de dudas académicas para que puedan apreciarlo ahí. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les apoye esta pequeña explicación acerca de lo que van a hacer para esta semana. Y pues espero sus participaciones. He terminado apenas hoy. Tuve muchas entregas del día domingo. ¿Se acuerdan que les he dicho que de preferencia hagan entregas entre semana o ya así más tardar viernes o sábado? Porque así, pues ustedes tienen oportunidad de volver a corregir su actividad. Si hacen entregas en domingo y sobre todo ya en la tarde o noche, pues ya van a estar habilitando